Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe. Les saludo a todos con la paz del Señor. Una vez más agradecidos por esta oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje de su palabra, que alienta, que orienta, que levanta, que impulsa, que redarguye, que aplasta donde está mal, donde está la pus, pero que la pretensión es sanar, orientar y guiarnos hacia una conducta de vida que refleje su presencia en cada uno de nosotros. En un mundo tan controvertido, por decirlo de alguna manera, en un mundo tan ajeno al área espiritual, en un mundo tan rendido al materialismo y a los deleites y a un concepto totalmente errado de éxito que se ha dado, creo que es pertinente estas pequeñas charlas que tratamos de compartir como una propuesta de vida, ¿no? Quienes asimilen, quienes lo miren, quienes deseen hacerlo de ese modo, pues bienvenidos al conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, y hablando precisamente de que la palabra de Dios surte varios efectos en la vida de una persona que lo sigue, que lo obedece, estábamos hablando de que el sufrimiento y el dolor nos forma, ¿no? El sufrimiento nos forma, ¿sí? Este sufrimiento que se ve manifestado en persecuciones, que se ve manifestado en injusticias, que se ve manifestado en distintas situaciones que también pasan en la vida, ¿no? Porque quizás lo que se publica, lo que se sabe, lo que se da a conocer, a veces todo es solo el deleite, la felicidad, el gozo, la satisfacción, la plenitud, la conquista, el logro, ¿no? El alcanzar ciertas metas, pero también otra parte de la vida y que es una parte propia de la vida que no escapa casi a nadie, es también el dolor, el sufrimiento, la adversidad en términos generales, ¿no? Y de eso estábamos hablando precisamente cuando decíamos la semana anterior que el sufrimiento nos va formando, ¿no? Es decir, el sufrimiento tiene propósitos en nuestras vidas y Pablo decía, ¿no? En la carta que estábamos viendo la semana anterior, que de todas esas, en la carta a Timoteo que le manda Pablo, le dice, yo he padecido estas persecuciones, estas injusticias, estas adversidades, y tú sé prolijo en cuidar la doctrina, los propósitos, que no se desvíen, etcétera, etcétera. Y dice Pablo, yo he padecido todo esto, pero de todas estas me ha librado el Señor. Así que sí, el sufrimiento es parte de la vida del cristiano, es a veces una constante, a veces es algo que aparece de cuando en cuando, y que cuando no tenemos este entendimiento de la palabra de Dios, corremos el riesgo de preguntarnos y no teniendo una respuesta, declinar y no teniendo una respuesta, desmayar, abandonar la causa, abandonar la fe, inclusive en algunas personas, o no teniendo una respuesta, terminar victimizándonos, ¿no es cierto? Haciéndonos víctimas de las circunstancias y diciendo, yo pobrecito, yo pobrecita, que nos pasa tal o cual cosa, solo a mí Dios tendrá un propósito. Bueno, el propósito es formarnos, ¿sí? El gran propósito del sufrimiento es formarnos. Obviamente habrá otras cosas que Dios quiera trabajar en nuestras vidas a través de la adversidad, pero el gran propósito es formarnos, transformarnos, ir puliendo aquellas áreas de nuestra vida que con amor Dios a lo mejor lo quiso hacer y no lo permitimos, fruto de nuestra naturaleza, de nuestra necedad, de nuestra terquedad. Así que esta vez le vamos a llamar a esta prédica la parte 2, ¿sí? Del sufrimiento nos forma. Esta va a ser la parte 2. Y habíamos quedado pendiente precisamente de un aspecto que relata el libro de Santiago, ¿sí? Santiago, quien en el libro de los Hechos fuera mencionado como Jacobo y como hermano del Señor, dice la palabra en Gálatas 1:19, igualmente lo menciona así. Este Santiago manda esta carta universal, porque es una carta que fue enviada a la mayor cantidad de destinos en donde pudieran haber estado precisamente los cristianitos que fueron esparcidos por causa de la persecución, por causa de, de la amenaza que significó la persecución que se hizo en la iglesia allá cerca de los años 70, consumada con Nerón, ¿no? Entonces, esta carta es un aliciente, es una explicación, es una guía que da Santiago a quienes estaban precisamente esparcidos. Permítame leerle unos pocos versículos del libro de Santiago, del capítulo 1 versículo 1 al versículo 4, dice así.
Usted sígame, por favor, con atención y con la reverencia que siempre solicitamos cuando vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Bueno, aquí hay algunos aspectos que yo quiero destacar previamente a apuntar a lo que Santiago habla aquí, ¿no? Dice que las pruebas, las dificultades, tienen un fruto adicional, ¿sí? Es decir, no es solo formarnos como Dios quiere hacerlo, sino que ya va desglosando. Dice, por ejemplo, formarnos en cuanto a la paciencia, ¿sí? A esa área que a veces a algunos nos ha resultado, y hasta cierto punto digo, me resulta todavía un poquito complicado el tratar de mantener la paciencia frente a una arremetida, frente a una dificultad, frente a una injusticia. Pero bueno, eso ya vamos a desglosar más luego. Aquí lo que yo quiero destacar son algunos aspectos. Primero, como les mencionaba, esta es una carta universal, es decir, no está dirigida a una ciudad, no está dirigida a una persona, como el estilo de Pablo, ¿no es cierto?, que dirige a los creyentes en tal o cual ciudad, en Éfeso, en Galacia, en Corintio, etcétera, etcétera, o es una carta que va dirigida a alguien, como a Timoteo, ¿no?, que es la que habíamos tomado como referencia la semana anterior. Esta es universal. ¿Por qué? Dice, porque es a las 12 tribus, o sea, a los descendientes de cada una de las tribus de que se han mantenido fiel y han conocido y se han convertido al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero que están dispersos, ya sea por su ubicación geográfica misma o ya sea, y lo más probable es, de acuerdo al contexto que nos muestra, por aquellas personas que les tocó salir huyendo de las regiones en donde fueron muy perseguidos, como por ejemplo Jerusalén, ¿sí? Y muchas otras regiones en donde el Evangelio iba creciendo, en donde el Evangelio iba afirmándose, en donde los judíos principalmente, que eran los principales perseguidores de traidores de, de los cristianitos, entonces a ellos se refiere. Y se refiere a ellos, ¿por qué? Porque les habla precisamente de pruebas. Primera cosa, ¿sí? A los cristianitos que habían, por el hecho de haberse hecho cristianos, por el hecho de haber creído en Jesucristo, por el hecho de reconocer que Él era el Mesías, ¿sí? Tuvieron que ser esparcidos, so pena de morir, como muchos murieron, ¿no? En, en esas épocas por causa de Cristo. Primera cosa. Segunda cosa, dice que nosotros nos gocemos, y ya vamos a ver qué entendimiento le damos a esto, que no es precisamente alegría, qué sé yo, una sonrisa, dice, gózate cuando estás en las pruebas. No, no, no está diciendo eso, ¿no? Hay que entender bien, porque sería un absurdo que cuando uno está en medio del dolor, del quebranto, de la dificultad, de la adversidad, uno esté chachareando, uno esté riéndose o uno esté en pleno jolgorio. No, no está diciendo eso. ¿Por qué? Porque si tampoco debemos estar con demasiada aflicción, a lo mejor sometidos en la tristeza que nos puede llevar a la depresión, etcétera, etcétera, ¿sí? Normalmente cuando uno está pasando pruebas, cuando uno está pasando dificultades, uno está serio, está más callado, eh, a veces manifestamos la aflicción con silencios, ¿no? Y no es que uno tenga mucho ánimo, porque el ánimo cambia, somos personas emocionales cuando estamos pasando dificultades. Pero aquí se refiere a cuando estamos pasando pruebas respecto de nuestra fe, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Porque aquí hay que aclarar algo que Santiago nos aclara plenamente, y permítame darle lectura de un versiculito adicional que se encuentra en la misma carta de Santiago, en el mismo primer capítulo, pero en el versículo 12. Preste atención. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender algo sumamente importante. Dice, bienaventurado el varón que soporta, sí, que soporta la tentación.
La tentación es una manifestación del enemigo para ponernos tropiezo a efecto de que caigamos en pecado, ¿no es cierto? Entonces, la tentación de aprovecharme de un dinero mal habido, ¿sí? Es eso, es esa tentación, ¿no es cierto? Entonces, a la tentación, a la provocación que me impulsa, que me invita, que me insta al pecado, ¿sí? Es tentación. A la tentación, a esta provocación, hay que soportarla, es decir, no la quiero, no la acepto, no le doy paso, ¿sí? Porque esto me puede hacer tropezar, esto me puede hacer caer, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la tentación a la cual hay que soportarla. Pero las pruebas, ¿sí? Yo no puedo evitarlas. A la tentación yo le evito, ¿sí? Pero a la prueba no puedo evitarla, no tengo que evitarla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la prueba sí tengo que soportarla. Por eso dice, perdón, dice, a la prueba yo tengo que resistirla, ¿sí? Entonces, eso es necesario dejar en claro. ¿Por qué? Porque muchas veces damos lugar a la tentación, es decir, no soporto la tentación, sino que le doy lugar, la permito, la admito, la vivo, la acepto, me deleito en la tentación y después enfrento consecuencias. Y esas consecuencias obviamente son dolorosas, son trágicas, son tristes. Entonces, se está viviendo esa consecuencia de haber permitido la tentación, ¿sí? Y uno dice, estoy pasando una prueba terrible. No, no está pasando una prueba terrible. Porque si dio lugar a la tentación, no está pasando una prueba, está pasando una consecuencia de haber dejado que la tentación tome cartas en su vida y le lleve a esas consecuencias trágicas, ¿no es cierto? Entonces, de pronto uno dice, voy a dar un ejemplo que me sale en este momento. Me viene una tentación de un dinero mal habido, de un dinero que viene en gran cantidad y muy rápido, ¿no? Entonces yo caigo en la tentación, fruto de una necesidad o simplemente de la ambición propia que tenemos los seres humanos. Entonces me proponen un negocio medio oculto, medio opaco y acepto, caigo en la tentación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo recibo eso. No soporté a la tentación, sino que le di cabida en mi vida. Y mañana voy a parar en la cárcel, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que eso pase, o que si no paro en la cárcel, tengo que enfrentar un juicio, una persecución con las medidas cautelares, o tengo que huir de lo que la ley quiere darme como justa retribución a mis malos actos, al haber permitido que la tentación llegue a mi vida. Entonces tengo que huir y me voy al exilio y estoy sin familia y estoy viviendo situaciones, y mucha gente a esas consecuencias le llama prueba. Pues no es así, no es prueba, es pago correcto, consecuencia obvia de malas decisiones, de haber permitido la tentación. Y dice, a la tentación, por lo tanto, hay que soportarla ahí, de aquí no pasas. Nadie está libre de ser tentado. Todos somos tentados, todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces somos tentados en inmoralidades, en corrupción, en distintas cosas. Soy tentado, por ejemplo, a hablar mal de alguien, soy tentado a subir a las redes sociales alguna falsa noticia para hacer daño a otra persona y soy tentado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? No debo dar lugar. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Entonces, como cristiano yo tengo que a la tentación, que me dicen, ve, pero solo hazme este favor. No, por favor que me pidas, si eso no es correcto, yo no lo voy a hacer. Entonces, le soporto a la tentación y ya no tengo consecuencias, ¿sí? Pero hay pruebas que nos llegan, es decir, es algo que uno no procura, es un dolor, es una tristeza, es una adversidad que nos visita, pero que no la procuramos, ¿no es cierto? Que no la hemos sembrado, sino que llega una situación porque así es la vida, porque vivimos en un mundo malvado, perverso, destructivo, ¿sí? Entonces nos llega sin que lo provoquemos. Entonces, cuando nos llega esa, ¿qué tengo que hacer? Esa tengo que vivirla, esa tengo que enfrentarla, esa tengo que resistirla, ¿sí? Y claro, cuando hago estas dos cosas, soporto la tentación para que no tenga cabida en mi vida. Y ante las pruebas, la vivo, la enfrento, dice que tengo una retribución, una corona, un premio. Dice que seremos bienaventurados porque Dios nos dará la corona de vida que tiene para las personas que
actuamos de esa moda o que debemos actuar de ese modo, ¿no es cierto? Entonces, con estas aclaraciones, veamos qué nos dice Santiago respecto de las pruebas, es decir, de aquella persecución que estaba sufriendo los cristianos del primer siglo, ¿sí? Y que eran amenazados de muerte o que eran amenazados de ser martirizados, etcétera, etcétera. ¿Se lo buscaron ellos? No, simplemente dijeron, yo creo en Cristo Jesús y por creer en Cristo Jesús y reconozco que Él es el Mesías y voy a vivir conforme a la propuesta de vida que él tiene para mi vida. Entonces, por hacer algo bueno, por declarar su compromiso, estaban sufriendo persecuciones, estaban sufriendo dolores, quebrantos, separación de familia, etcétera, etcétera. Esa es una prueba. Ellos no provocaron, ellos no hicieron nada indebido, ¿no es cierto? Pero les tocó vivir esa situación tan difícil. Entonces, frente a eso, Santiago les dice, ¿sabes qué? Gózate, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahí entendemos la palabra gózate, ¿no es cierto? Entonces, ese gozo del Señor, o el gozo, sí, del Señor, que es nuestra fortaleza, no es la risa, no es el deleite, ¿sí? Sino que ese gozo es una fuerza interior que Dios nos da para soportar las pruebas. Es una fuerza interior que entonces ese gozo es saberme ligado a Dios, saber que, como decía Pablo, de todas Dios me ha sacado, saber que no estoy solo, ¿sí? Entonces, ahí yo me gozo porque digo, Señor, estoy viviendo esta dificultad por el hecho de ser cristiano, porque tú estás permitiendo, no Él directamente, sino que permite Dios en su soberanía que mi fe sea probada. Entonces, como mi fe está siendo probada, yo sé que tú eres mi fuerza, yo sé que tú eres mi estandarte, yo sé que tú eres mi refugio, yo sé que puedo descansar en tus promesas, yo sé que tú no me abandonas. Entonces, todo este sentimiento, todos estos pensamientos, toda esta seguridad interna que tenemos, ese es el gozo del cual está hablando aquí, ¿sí? Entonces dice, gózate cuando estés pasando por pruebas, es decir, cógete del Señor, confía en el Señor, recuerda sus promesas, no estás solo, vamos para adelante, porque de esta como de todas vamos a salir y vamos a salir bien librados, porque Dios, Dios es justo y no va a permitir que nosotros, haciendo las cosas bien, cosechemos algo malo, ¿no es cierto? Entonces, dice, gócense cuando estén pasando estas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba, porque la prueba tiene, decía, un propósito general que es formarnos, pero la otra es que también nos hace adquirir algo que tanto necesitamos. Yo creo que la mayoría de personas, sí, antiguamente podría decir, yo no sé, quizás mi abuelita, mi madre, tenían una paciencia asombrosa, ¿no? Pero asombrosa en realidad, porque ante todas las cosas que les tocaba vivir, no reaccionaban precipitadamente, no es que devolvían mal por mal, ¿no? Sino que más bien eran personas que meditaban, e inclusive de antemano ya tenían el perdón preparado, ¿no? Cuando vivían injusticias y todo. Entonces, pero eso es admirable. Antes era así, ahora ya no yo mismo, en algunos aspectos que espero en el nombre de Jesús no cause yo daño o molestia a nadie, pero yo soy de poca paciencia, ¿no? Y no es que soy de poca paciencia porque me provocan y reacciono, gracias a Dios, no. O no he estado expuesto a una provocación muy fuerte, ¿no? Y espero no estarlo, para no desdecir de mi condición de hijo de Dios. Me refiero a que yo tengo poca paciencia porque me gustan las cosas rápido, porque me gusta que la gente sea diligente, porque me gusta que la vida camine a mi ritmo y no siempre sucede así. Pero bueno, aquí dice que cuando pasamos pruebas, nosotros nos vemos no obligados, nos vemos expuestos a adquirir paciencia, es decir, a ser pacientes. ¿Sí? Porque una prueba, cuando la estamos viviendo, cuando la estamos enfrentando, uno no tiene la capacidad o no debe reaccionar instintivamente, no debe declinar en su propósito. Porque mire, ¿cuál sería la otra parte? ¿No? La otra parte sería de que como no tengo paciencia y me llega una prueba, es decir, me llega una dificultad sin que yo la provoque y no tengo paciencia, entonces voy a renegar de Dios, voy a apartarme de Dios, voy a decir de nada ha servido seguir el Evangelio, tanto tiempo que yo he estado en los caminos,
voy a reprochar y sobre todo puedo abandonar la fe, voy a abandonar la causa, lo cual sería terrible, sería espantoso. Entonces, por eso nos dice, ¿sabes qué? Si tienes pruebas, resiste, resiste, ¿sí? Porque mientras resistas vas a ir adquiriendo, a ir adquiriendo algunos frutos del Espíritu. Y uno de esos, quizás de los más complicados, pero de los más necesarios es paciencia. Porque una persona que llega a tener paciencia frente a la adversidad, a la prueba, ¿sí? Es una persona que se vuelve pensante, que no es precipitada, que se vuelve analítica, que piensa antes de actuar, ¿sí? Que no se precipita, que no es instintiva, que no es reactiva, sino que es una persona que piensa. Y piensa y dice, bueno, esto me está llegando, este daño me está causando, este agravio estoy recibiendo, pero si reacciono sin paciencia, sino instintivamente, inmediatamente, puedo empeorar la situación, puedo agrandar el problema, puedo terminar causando daño a quien a lo mejor me provoca o a terceras personas, lo que acá en las muertes de nuestro país, que son cada vez más terribles, hay que orar mucho, mucho, mucho por nuestro país, porque estamos viviendo tiempos políticos y tiempos, ¿qué le digo? Sociales extremadamente críticos, ¿no es cierto? Y acá suelen llamar a la cantidad de muertos que hay día a día, ¿sí? Y creo que vamos por los 45, 46 muertos por cada 100.000 habitantes, lo cual es espantoso, ¿sí? Llaman víctimas colaterales. Entonces, cuando yo reacciono, ¿sí? De manera exabrupta, cuando no pienso, cuando no avisoro lo que pudiera causar con una reacción inapropiada, poco pensada o nada pensada, puedo lastimar a víctimas colaterales, ¿sí? Entonces, una persona paciente, en cambio, es una persona que recibe el quebranto, el dolor, el perjuicio, que no lo ha provocado, ¿sí? Eh, y piensa, dice, a ver, ¿qué tengo que hacer para tratar de solucionar la situación, de solventar la situación? Si una reacción exabrupta enciende la ira, la llama, ¿sí? A lo mejor una palabra de paz, una palabra blanda, como nos sugiere Proverbios 15, dice la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces uno piensa, dice, a ver, yo puedo reaccionar quizás de manera humanamente justa, con la misma violencia, con la misma agresividad, con la misma fuerza con la que fui atacado. Pero como yo soy una persona cristiana y veo que Dios me está formando, está moldeando mi vida a través de este dolor, de esta circunstancia, entonces yo voy a reaccionar con prudencia, voy a pensar antes de actuar, voy a pensar antes de hablar, ¿sí? Porque voy a avisorar, por un lado, qué consecuencias pudiera acarrear con mi respuesta, con mi actitud, ¿sí? Y por otro lado, ver algo que a nosotros los cristianos nos debe importar muchísimo. Si mi reacción, si mi actitud le glorifica o no a Dios. Por eso nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, insisto, estamos hablando cuando somos probados en nuestra fe, no cuando estamos viviendo tristeza, dolor y quebranto como consecuencia de nuestros desatinos, dice, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esta paciencia tiene que trabajar en todo lo que es nuestra vida. Dice, porque versículo 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa. Es decir, a través de del desarrollo de este fruto del Espíritu que es la paciencia, tiene que desarrollarse otras cosas como benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Cuando la paciencia logra todos estos otros propósitos de, de, de adquirirlo en nuestras vidas, de desarrollarlo en nuestras vidas, entonces podemos decir que la prueba ha cumplido su propósito total, ¿sí? Para que nosotros, dice, seamos perfectos y cabales sin que no nos falte nada. Es decir, sin que en nuestra conducta, en nuestra personalidad, en nuestra formación cristiana, no nos falte nada, de tal manera de poder afrontar todo. Así que no nos falte nada para afrontar todo, lo que venga. Podrás sonar muy ligero o muy valiente, decir lo que venga, porque uno no sabe lo que puede venir. O sea, son situaciones que cuando uno
las vive, entiende la magnitud y el impacto que pueden causar, pero son cosas que pueden venir. Ahora, la idea, el deseo, obviamente, que tenemos cada uno de los seres humanos y los cristianos, por supuesto, que no es que somos masoquistas, ni procuramos el dolor, ni mucho menos, ¿sí? Nosotros estamos conscientes, digo, como cristianos, que la vida tiene dificultades, que no sabemos qué tipo de dificultades ni en qué magnitud pueden llegar esto a nuestras vidas, pero hay que enfrentarlas, hay que soportarlas. Eh, ¿Qué otra opción tengo? Bueno, la otra opción que tengo es reaccionar de manera exabrupta, es devolver mal por mal, es yo mismo vengarme, es que si me causas una situación, yo te voy a devolver más una cuarta, en fin, o sea, declarar una batalla campal, cuando acá lo que se trata es de ser cabales y perfectos para que no nos falte nada como hijos de Dios. Permítame eh, abordar un par de versículos más quizás, que Pedro, que es, estaba viviendo y él sabía que sus hermanos en Cristo estaban viviendo situaciones difíciles, él también explica un poco respecto de las pruebas, de la persecución que estaban viviendo, del dolor y del quebranto, ¿no? Eh, Pedro también se pronuncia al respecto y da una luz de entendimiento para, para mantenernos firmes. Mi anhelo, mi deseo, tanto para usted como para mí mismo y los míos, es que vivamos en paz, tranquilos, que quizás no tengamos mayores dificultades, que no tengamos, o quizás ninguna dificultad, sería maravilloso. Ese es el anhelo, eso es lo que queremos. Pero yo no sé qué tan formados estamos como cristianos, qué tan moldeados hemos permitido que el divino alfarero, que es nuestro Señor Jesucristo, pueda lograr en nuestras vidas una condición tal de la que podamos, por un lado, reflejar a Cristo y por otro lado, servirle al Señor y ser luz y sal en este mundo. Yo no sé si estamos ya perfectos y cabales, como dice la palabra en Santiago, pero si algo falta, posiblemente la metodología que el Señor tenga para moldear nuestras vidas será el dolor, será nuestra fe probada, ¿no? Y Pedro dice así, allá en la primera carta de Pedro, capítulo 4, el versículo 1, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿no? Entonces, aquí hay otro entendimiento respecto de la prueba, ¿sí? Dice, si tú eres cristiano, quiero recordarte que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es el Señor de nuestras vidas, Él ha padecido. Y si Él ha padecido, pues anda pensando que tú como cristiano también vas a padecer. Es decir, contrario a lo que hoy se trata de lanzar como un anzuelo de atracción para el Evangelio, que es, si eres cristiano, entonces ven porque todo te va a ir bien, porque Dios te quiere próspero, porque Dios te quiere dar toda la plenitud del deleite y que seas la persona más feliz sobre la vida, ¿sí? Eso se publica hoy, eso se predica hoy, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, ¿sí?, que por cuanto nosotros somos cristianos, tomemos en cuenta que Cristo padeció en la carne, ¿no es cierto? Entonces no fue solo un padecimiento mental, no fue solo un padecimiento espiritual, imaginativo, no, sino que dice, Él padeció en la carne. De hecho, Él padeció en la carne, aceptó 40 azotes menos uno, fue lacerado, fue escupido, fue vituperado y fue crucificado, ¿no? Entonces dice, por cuanto Él padeció en la carne para acabar con el pecado, se entiende que el padecimiento que nosotros tenemos como seres humanos, cuando dice que nosotros también nos armemos de ese pensamiento, o sea, que vayamos pensando que ese padecimiento que hay en nuestra vida, también va a ir eliminando, va haciendo desaparecer el pecado en nuestras vidas. Este es un propósito de Dios, es un proyecto de Dios, es una metodología de Dios. Sí, así es, eso dice la Biblia, eso es lo que hay que entender. De tal manera que yo insto a quienes somos cristianos, a quienes tratamos de vivir piadosamente, a quienes queremos vivir para agradarle a Dios
y queremos también ser guiados, cuidados, protegidos, sostenidos y que de todas Dios nos saque avante, bueno, que sepamos que hay un sufrimiento que nos va formando. Esta es la parte 2. Continuaremos luego con esta carta de Pedro, que hoy la hemos mencionado apenas un versículo, en el capítulo 4 versículo 1 de la primera carta, luego mostrándonos cómo también nos identificamos con Cristo Jesús en las persecuciones, en los dolores y quebrantos que nos muestra un poquito más adelante en el mismo capítulo 4. Eso lo dejamos Dios mediante para la próxima semana, anhelando y pidiendo que Dios nos fortalezca, nos ayude, una vez más insistiendo, por favor, en que nos unamos en oración por nuestra nación. Está siendo destruida, está siendo acabada. A lo mejor nosotros no vemos, ¿no? O sea, no es que revienta una bomba al lado nuestro, ni que a un vecino le han matado, no. Pero las cifras que nos muestran son espantosas. Las cifras que nos muestran, nosotros somos un país que está por sobre, en cuanto a la violencia, por sobre Haití. Y Haití es una anarquía, ¿no? Ellos tienen más o menos 42 muertos violentos por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Solo Jamaica sé que nos supera con unos 3 o 4. Nosotros somos 47, ellos son 49, 50 muertos por violencia por cada 100.000 habitantes. Eso sumado al cierre de negocios por extorsiones, por vacunas, como lo llaman, ¿sí? Los asaltos, los secuestros express que hay, todos los días hay noticias, y eso de las que se conoce, y de las que no se conoce, ¿cuántos más habrá de personas que son secuestradas para pedir, o como se conoce el secuestro express, que les secuestran para pedir cantidades de dinero para devolver a las personas? Hay algunos que desaparecen y luego aparecen muertos, ¿no? O sea, es terrible lo que estamos viviendo, así que oremos, oremos. Es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, ¿sí? Si es que algo más podemos hacer, bueno, ¿sí? Pero como cristianos, yo creo que hay que orar y pedir a Dios perdón por los pecados que cometemos como nación y pedir que Dios se apiade y nos alcance con su misericordia. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús.